La exitosa película Oppenheimer muestra el desarrollo de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, pero también se relaciona con el mundo actual. La guerra de Ucrania, la rivalidad de Estados Unidos-China y el auge de la inteligencia artificial han revivido la preocupación por la tecnología y las armas nucleares. Bueno, vamos a comenzar recordando otro ejemplo de película que en ese momento se relacionó con la actualidad, y me refiero a esta película Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, una película de Stanley Kubrick del año 64, una película que en realidad fue una sátira, definitivamente, sobre la Guerra Fría y el peligro atómico, perdón. Y esta cinta retrató la incompetencia del poder estadounidense y la capacidad destructiva de la bomba atómica. La verdad que dicen que, yo no la he visto personalmente, pero al parecer fue una película increíble, tanto que está considerada algo así como patrimonio cultural en Estados Unidos. Y esta película se da en el contexto, bueno, obviamente de la Guerra Fría. 2 años antes se había verificado la crisis de los misiles de Cuba, que había provocado casi un conflicto nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y la verdad que este cineasta, con su particular ironía, advertía de alguna manera sobre los peligros de la tecnología nuclear. Una película que marcó un hito en ese momento. De hecho, por ejemplo, el diario El País señaló en ese momento, refiriéndose a la película, la más demoledora sátira sobre la Guerra Fría y el peligro atómico de la historia del cine. Bueno, pero hoy día lo que nos convoca es otra película, una película que definitivamente ha sido un fenómeno, ha sido aplaudida por la crítica. Siempre están también los críticos que quizás no les parece que sea una película extraordinaria. Sin embargo, de todas maneras, desde mi punto de vista vale la pena porque desde el punto de vista cinematográfico, todo lo que tiene que ver con la misma historia, también con la historia de su protagonista, la verdad que la hacen sumamente interesante. Bueno, es una película biográfica, escrita y dirigida por Christopher Nolan, y basada en este libro, American Prometheus, o Prometeo Americano. ¿Y por qué Prometeo Americano? Yo creo que muchos saben, recuerdan, relacionan a Prometeo con la mitología griega, ¿cierto? Prometeo, recuerden, que es quien le roba el fuego a los dioses para entregarlo a los hombres. Y en realidad es una muy buena analogía, ¿cierto? Comparar a Prometeo de alguna manera con Robert Oppenheimer, que es quien va a estar al frente del proyecto Manhattan, que va a dar como resultado la bomba atómica, ¿cierto? Bueno, básicamente entonces esta película combina hechos históricos con todo el proceso que va a finalizar con la explosión de la bomba atómica, o sea, se concreta este proyecto, y la idea de hoy es repasar la vida de Oppenheimer, repasar esta biografía real de este científico, para luego relacionar la película con la actualidad. ¿Por qué es interesante, digamos, y cómo se entrelaza la película, esos hechos históricos, con lo que estamos viviendo hoy día? Y un poco para adelantarme, y un poco plantear lo que vamos a ver después de la vida de Oppenheimer, esta película escenifica 2 realidades de fondo que son las que tienen relación con la actualidad, que es la incertidumbre en un mundo cambiante. Sabemos que Oppenheimer vivió en un mundo sumamente convulso, complejo. Él, digamos, vive durante la Segunda Guerra Mundial, y le toca digamos, una incertidumbre y unos cambios realmente brutales, donde además termina la guerra, o sea, termina la Segunda Guerra Mundial y se da comienzo a un mundo sumamente complejo, que es caracterizado por este mundo bipolar
y la Guerra Fría. Entonces tenemos ese elemento, y luego los riesgos que plantea el desarrollo tecnológico descontrolado. Bueno, se me queda en el tintero, pero la relación de esta incertidumbre en un mundo cambiante con el mundo actual es que efectivamente, yo creo que no hay lugar a dudas, ¿cierto? Nosotros también estamos viviendo en un mundo cambiante de muchísima incertidumbre, incertidumbre que ha aumentado bastante a partir de la invasión a Ucrania el año pasado, ¿cierto? Y los riesgos que plantea el desarrollo tecnológico descontrolado, bueno, en el caso de la película se circunscribe a todo el desarrollo de la energía nuclear, y hoy día continuamos con todo el tema nuclear, sin lugar a dudas, pero a eso le podemos agregar todo lo que tiene relación con la inteligencia artificial y la amenaza que eso puede plantear, o que se está planteando hoy día, de cara al futuro. Entonces, esos son los dos aspectos que vamos a ver en un ratito más, después que repasemos la vida de Robert Oppenheimer. Aquí lo tenemos, en la película, ¿cierto? Como Cillian Murphy, el actor, y ahí tenemos a la derecha a Robert Oppenheimer, el ser humano, el científico que vivió, que nació en 1904 en Nueva York. Bueno, este hombre es un norteamericano de origen judío. Sus padres van a llegar a Estados Unidos con lo opuesto, la verdad, pero es muy interesante la vida, sobre todo de sus padres, y su padre también en particular, porque la verdad que él se emplea en una fábrica textil, va escalando hasta él formar su propia empresa y logra reunir una gran fortuna. Y su señora, la madre de Oppenheimer, es una artista que incluso va a exponer en algunas galerías en Nueva York, y eso también lo va a marcar bastante, porque él, pese a que es un hombre con una gran inquietud científica, y que es un gran científico sin lugar a dudas, es un hombre que tiene amplios intereses y que tiene grandes inquietudes también artísticas, también en el ámbito humanista. De hecho, en su casa él convivía con obras de Van Gogh, de Picasso. Entonces estamos hablando de un hombre que destacaba por su altura intelectual, pero que tenía amplios intereses. Algo que es bastante destacable en un científico tan brillante como Robert Oppenheimer. Él estudió química en Harvard, sin embargo, se va a dar cuenta que lo que a él más le interesa es la física, y en esa época la física, y sobre todo la experimental, no estaba tan desarrollada. Es por ello que él parte a Europa, específicamente al laboratorio Cavendish en Cambridge. Sin embargo, estando allá en ese laboratorio, también se da cuenta que lo experimental no es lo suyo, que no le sale fácil, de hecho le complica, le cuesta, y es por ello que también, asesorado, aconsejado por algunos profesores, toma la decisión de irse a la Universidad de Göttingen en Alemania a estudiar física, pero ya física teórica, y de hecho él saca su doctorado en 1929 en ciencias físico-matemáticas. Bueno, en todo este recorrido por distintas universidades en Europa, va a ir conociendo a distintos científicos que luego se van a convertir en premios Nobel. Es muy impresionante porque él vive en una etapa que algunos llaman la edad dorada de los científicos, porque la verdad que es impresionante cómo, digamos, en esa época hay una cantidad de científicos que, bueno, luego se convertirán en premios Nobel, y muchos de ellos van a ser reclutados también por Robert Oppenheimer en el futuro proyecto Manhattan, que va a liderar con el objetivo de poder fabricar la bomba atómica. Luego va a volver a Estados Unidos. Él va a tener oportunidad, tenía la posibilidad de quedarse en Europa, pero él va a preferir volver a su Estados Unidos. Va a ser profesor en el Instituto Tecnológico de California,
y luego se va a convertir en profesor de la Universidad de Berkeley. Y esto va a ser muy importante por las amistades que va a conseguir ahí, y por todo el mundo también. O sea, se va podemos decir, em, eh, a relacionar con gente también que está bastante más inmiscuida en política, y le va a cambiar bastante también su visión de muchas cosas. Es una época muy, muy importante para él. Ahora, aquí también es bien relevante destacar que Oppenheimer tiene un poco un antes y un después. ¿En qué sentido? Su infancia, su adolescencia es bastante complicada. Él es un niño, después un adolescente bastante atribulado, con una, yo diría, con una salud mental bastante frágil. Sin embargo, con el tiempo, y se dice que a partir de estos años ya en California se comienza a ver un Oppenheimer más seguro de sí mismo y bastante más estable, pese a sus depresiones y, como digo, a una salud mental a veces bastante, como digo, frágil. Pero hay un cambio muy, muy importante en él. Él va a sufrir tuberculosis, y se va a ir a recuperar a un campo, a un rancho en Nuevo México. Esto es un hito muy, muy relevante. La verdad que no es primera vez que él iba a Nuevo México, porque él también joven, saliendo del colegio, antes de entrar a estudiar química en Harvard, había sufrido también una colitis, como se dice en toda la literatura que uno lee acerca de Oppenheimer, que incluso va a retrasar su ingreso a la universidad. Con esa colitis, él, por prescripción médica, tiene que ir a recuperarse a otro lugar, y en ese contexto él conoce Nuevo México. Y le gusta muchísimo, pero ya cuando va de mayor, para recuperarse de esta tuberculosis, literalmente se enamora de Nuevo México, se compra un campo ahí. Bueno, él además, hay que tener presente que recibe una fortuna, no sé si decir pequeña o no, pero él hereda de su padre. Hay que recordar además que Robert Oppenheimer tenía solo un hermano, Frank, y entonces reciben una cuantiosa herencia que le permite darse sus lujos. Se compra este rancho en Nuevo México, y él dice que realmente una de las cosas que más ama en la vida es este desierto de Nuevo México, la ciencia. Pero realmente esto es algo que lo vuelve loco, y también en la película uno puede ver que va varias veces a este lugar. Y como digo, que va a ser muy, muy importante para su vida y para el posterior proyecto Manhattan. El año 36 va a conocer a Jean Tatlock, algo que también es muy relevante en su biografía, en su vida. Ella es médico psiquiatra, militante del Partido Comunista de Estados Unidos, y es ahí cuando él, de alguna manera, comienza a tener cierta relación, sobre todo con el mundo de izquierda, con algunos comunistas. Él empatiza y se sensibiliza mucho también con la causa republicana en la Guerra Civil Española. Ayuda con recursos, envía recursos a España para ayudar a esa causa. Y más adelante, cuando va a comenzar la Segunda Guerra Mundial en Europa, también va a ayudar a judíos que tienen que salir de Europa a propósito de la invasión nazi, por ejemplo. Entonces, esta mujer es muy, muy importante en su vida. Él tiene una relación con ella, y una relación también bastante atribulada, porque ella es una mujer que tiene una salud mental bien complicada, bien difícil, algo que se nota claramente en la película, y se le da un espacio importante en la película a esta relación. Y más adelante va a conocer a su futura esposa, que es Kathy Poening Harrison, una estudiante radical de Berkeley, también miembro del Partido Comunista. En este caso es más bien porque su ex marido
había sido miembro del Partido Comunista. Al parecer ella no es que sea tan, digamos, fanática de las ideas comunistas, pero vemos que él está en un ambiente, como digo, bastante de izquierda, que le va a pesar muchísimo en el futuro. ¿Y por qué digo esto? Porque quienes habrán visto la película ya sabrán, digamos, que el hilo conductor de toda la película es la acusación en contra de él por ser desleal, poco comprometido con la patria, justamente por esta cercanía, por esta simpatía hacia las ideas de izquierda, hacia el Partido Comunista. Entonces esto le va a costar muy, muy caro a Oppenheimer, sobre todo su relación con Jean Tatlock antes de conocer a su señora. Aquí les voy a mostrar algunas fotitos reales. Primero esta es con Einstein, eso también en la película se ve, hay algunas imágenes con Albert Einstein. Él tiene una cierta relación, no me atrevería a decir que son íntimos amigos, pero compartieron, digamos, en algunos momentos de su vida, y se ve, como digo, en la película como él incluso en alguna oportunidad pide consejo, frente a todo lo que se le venía, que era el desarrollo de la bomba atómica. Aquí tenemos una imagen donde vemos los de arriba son los personajes reales. Vemos el caso de la señora de Oppenheimer, que es Kitty, y que está, digamos, la actriz que la representa es Emily Blunt. Ahí tenemos a Oppenheimer, y el actor que es Murphy, Cillian Murphy, y tenemos a Jean Tatlock en la realidad, y abajito la actriz Florence Pugh. Ahí tenemos los distintos actores. Y acá tenemos una foto real de Oppenheimer, no sabemos si como profesor o quizás ya en el mismo proyecto Manhattan, haciendo algún tipo de cálculo en su momento. Bueno, eso ahí con un poquito más de algunos datos de la vida de él. De cara a entrar a la Segunda Guerra Mundial, en 1941, Estados Unidos buscaba desarrollar la bomba atómica ante las advertencias de que Alemania hacía lo propio. Hay que recordar que Alemania tenía un grupo importante de científicos que estaban avanzando en todo el desarrollo nuclear, y los alemanes fueron los que descubrieron la llamada fisión nuclear, que sabemos que es la base para la detonación atómica. Recuerden que la bomba atómica lo que hace es liberar una cantidad de energía enorme a partir de la división del átomo, o sea, la fisión nuclear, y eso lo consiguen los alemanes. En este contexto es que hay un grupo de científicos en Estados Unidos sumamente preocupados de que los nazis puedan llegar a conseguir fabricar esa bomba, y aquí hay un hito muy importante, que es la carta, la llamada carta Einstein-Szilard, que la verdad que es una carta redactada por el científico Szilard, firmada por Albert Einstein, dirigida al presidente Roosevelt, advirtiendo del peligro que Alemania pudiera desarrollar bombas nucleares. Esta carta es muy importante, es un hito, un antecedente fundamental, y ahí, bueno, Roosevelt de hecho contesta la carta, y aunque la carta es de 1939, las autoridades norteamericanas se dan cuenta, digamos, o por lo menos se informan de que los científicos alemanes estaban encaminadísimos en la construcción de la bomba, o por lo menos en el desarrollo de la energía nuclear. Y esto, como digo, es un hito muy, muy, muy relevante, pero, sin embargo, no va a ser hasta el año 42 que el presidente Franklin Delano Roosevelt va a nombrar a Oppenheimer como director científico en 1942, a través de el general
Leslie Groves, del Cuerpo de Ingenieros, algo que se ve claramente en la película, cuando este militar va y habla con Oppenheimer y le ofrece esta idea de liderar este proyecto, o sea, ser el director científico del llamado Proyecto Manhattan. ¿Por qué Proyecto Manhattan? Porque la oficina de este proyecto estaba domiciliado en Nueva York, en Manhattan, pero al parecer esa oficina prácticamente no se usó, de ahí el nombre. Bueno, este proyecto fue desarrollado también con la ayuda del Reino Unido y Canadá, y se trajeron también algunos científicos, tanto británicos como canadienses, pero sabemos que, básicamente el proyecto era norteamericano. Lo que propuso Oppenheimer es que este proyecto debía realizarse alejado de las grandes ciudades, debía estar aislado para mantenerse en absoluto secreto, que estos científicos tenían que trasladarse a este lugar, y él decide que el mejor espacio para desarrollar este proyecto es el desierto de Nuevo México, este lugar del cual él estaba realmente enamorado, donde él había pasado periodos largos para recuperarse de sus enfermedades, y realmente este militar está, podríamos decir, bastante entregado a lo que Oppenheimer le proponía, y van a comprar su idea, y efectivamente se va a construir una zona residencial en Los Álamos, y también una zona de trabajo. Y todos los científicos se van a ir con sus familias, porque eso también, y se ve claramente en la película, Oppenheimer dice, sí, tiene que ser con la familia, porque si no, esto no va a resultar, o van a echar de menos, se van a arrancar, no lo sé, y de hecho van a estar prácticamente 3 años todos estos científicos en Los Álamos trabajando para conseguir el objetivo de, conseguir la bomba atómica. Y aquí vemos Estados Unidos, Los Álamos en Nuevo México. Bueno, había otros lugares, otros sitios en Estados Unidos que también eran fundamentales para el proyecto. Aquí tenemos 2 de ellos, además de Los Álamos, pero había otros más. Yo les traje este mapa porque me pareció interesante, porque tenemos lo más relevante, que es de dónde provenía el plutonio y el uranio enriquecido. Recuerden que para la bomba atómica el combustible es uranio o plutonio. Entonces tenemos el plutonio que venía de Hanford, ahí al noroeste, y el uranio enriquecido de Oak Ridge al este. Les puedo comentar, por si alguien no lo sabe, el uranio se encuentra en forma natural en la naturaleza, aunque suene redundante. En cambio el plutonio se fabrica. Y aquí también lo que vamos a observar, que las 2 bombas atómicas que se construyeron y que se lanzaron en Japón, una era de plutonio, la Fatman, y Little Boy era de uranio. O sea, la primera que se lanzó en Hiroshima era de uranio, y la que se lanzó en Nagasaki era de plutonio. Y ahora estamos, me imagino que lo habrán visto en los diarios, se están cumpliendo los 78 años del lanzamiento de las bombas. Ayer fue Hiroshima, y en 2 días más será Nagasaki. Entonces se instalaron ahí 3 años a trabajar para conseguir adelantarse y evitar que los alemanes consiguieran la fabricación de la bomba atómica. Bueno, la verdad que sabemos que los alemanes se rindieron antes de conseguir la bomba, pero esa fue la gran inspiración, al menos. Esto también es bien interesante. El autor del libro que inspiró a Christopher Nolan para hacer la película, uno de los autores, porque son 2, recuerden, pero uno dice que realmente lo que motivó a Oppenheimer todo el tiempo a trabajar arduamente por conseguir la bomba era evitar que los alemanes la consiguieran antes. Eso fue lo que estuvo en su cabeza, en su alma, en su espíritu, todo. Porque realmente lo aterrorizaba que los alemanes pudieran conseguir tener la bomba antes que los aliados. Que ese es un tema importantísimo. Bueno, pero sabemos también que antes del lanzamiento de estas 2 bombas se hizo una prueba,
Y esa prueba fue la prueba Trinity. Esta prueba se llevó a cabo el 16 de julio de 1945 a las 5:30 de la mañana, que quizás es el momento, uno de los momentos más espectaculares de la película, y si alguien tiene la oportunidad, si alguien no lo ha visto, de verla en pantalla IMAX, porque esta película, además, yo no entiendo tanto de cinematografía, pero es una película que se grabó con cámaras especiales, tiene todo un tema técnico muy tecnológico, muy especial, digamos, y los que tengan oportunidad de verla en una sala, porque entiendo que hay solamente 2 salas en Santiago que son adecuadas para sacarle el 100% provecho a esta película, y la verdad que la detonación de la prueba Trinity es uno de los momentos, yo diría, más espectaculares de la película, por el sonido, bueno, también por la imagen, de todas maneras, pero hay un tema con el sonido impresionante, yo diría que durante toda la película. Algo que les voy a comentar, que lo leí ahora, que también puede ser interesante si alguien no la ha visto, porque alguien me había dicho, siempre las imágenes en blanco y negro son las imágenes del pasado y las en colores son las del presente, digamos, pero no es así. Las imágenes en blanco y negro durante la película son imágenes históricas que se ciñen a la historia, o sea que, digamos, no hay ningún tipo de creatividad, digamos. En cambio, las en colores son las imágenes o los hechos como los ve Oppenheimer, o sea, desde su punto de vista. Miren qué interesante. Entonces, blanco y negro, hechos históricos, color, punto de vista de Oppenheimer. Es una película tan rápida, es una película, desde mi punto de vista, sumamente interesante, uno lo mantiene despierto, son 3 horas, todo lo que ustedes quieran, pero es de una rapidez que hay muchas cosas que uno no alcanza a captar, y si uno tiene algunos tips, insisto, si no la han visto, yo voy a tener que verla de nuevo de todas maneras, porque hay muchas cosas que se me escaparon, pero eso de los colores, y yo creo que puede ser muy interesante captarlo antes, porque así uno se le puede hacer un poquito más fácil. Bueno, esta prueba, que como digo, que yo diría que uno de los momentos importantes de la película, definitivamente, esta prueba hace explotar, ¿cierto? O sea, podríamos decir, no, en realidad no lo podríamos decir, es un hecho, ¿cierto? Estamos hablando de la primera bomba atómica de la historia, porque claro, las otras 2 van a lanzarse en Japón, pero esta es una prueba, pero efectivamente es la primera bomba atómica de la historia. Y liberó una energía equivalente a 19 kilotones y dejó un cráter en el desierto de 3 metros de profundidad y 330 metros de ancho. Lo impresionante, que es algo que uno también se puede hacer la pregunta, y al ver la película uno lo logra intuir, no hay mucha conciencia de la radiación, porque ahí se van a dar cuenta cómo están ahí preparados, están ahí cerquita, y he estado tratando de investigar un poco el tema, y lo que les puedo contar es que efectivamente no había una conciencia, no se sabía mucho acerca de la radiación. Eso es algo posterior. Y la verdad que no sé todavía, bueno, que es bastante lógico, estamos hablando de la primera prueba, o sea, de la primera detonación atómica de la historia, no se sabía exactamente lo que se liberaba junto con toda la energía que se liberaba a partir de esta fisión nuclear. Entonces, todo el tema radioactivo, que es tan terrible, ¿cierto?, después de Hiroshima y Nagasaki, porque recuerden que con Hiroshima y Nagasaki muere mucha gente, ¿cierto? Estamos hablando de más de 200.000 personas que mueren en el instante con las 2 explosiones. Sabemos que después va a morir muchísima gente producto de la radiación, del cáncer, además de las enfermedades, la gente que les salieron unas cataratas terribles, bueno, hay una serie de cosas horrorosas, pero eso la verdad que nadie sabía, nadie podía, bueno, y nadie podía saber exactamente lo que iba a ocurrir después de la explosión, ¿cierto? Y el tema de la radiación es algo que se va conociendo con el tiempo, y se ha intentado esclarecer exactamente también cuáles fueron las consecuencias del mismo Trinity en Estados Unidos, y la verdad que ha sido muy difícil, porque
bueno, no son pruebas concluyentes, la verdad, a partir de lo que fue esa prueba. Bueno, esta foto, como pueden ver, es Oppenheimer y el general Groves en el mismo lugar donde se llevó a cabo la prueba Trinity, 2 meses después de la detonación. Y miren por favor el nivel de relajo, o sea, aquí también uno se da cuenta de que no había ninguna conciencia en relación a la radiación, ¿cierto? Los vemos, miren, lo único que está demostrando que hay cierta preocupación, miren las como especies de pantuflas que tiene el general, y se supone que también los tiene Oppenheimer, pero en la foto no se ven, para no topar con el suelo, imagínense. O sea, hoy día, probablemente después de una prueba de esas características, estarían vestidos como astronautas, ¿se fijan? ¿Mm? Eso también interesante de tenerlo presente. ¿Mm? Luego, sabemos que después de los lanzamientos de las bombas en Japón, Oppenheimer o sea, sufre bastante, ¿ah? O sea, él realmente queda impactado a partir de la destrucción, y de hecho hay una frase que se repite, que sale en la película, y que es real, ¿ah? No es algo que digamos, se le achaque a Oppenheimer y que no haya mucha seguridad. De hecho, yo he visto videos donde el Oppenheimer real dice: me he convertido en la muerte, el destructor de mundos, que es una frase del Bhagavad Gita, que es uno de los libros sagrados del hinduismo, y que él solía leer. ¿Ah? Esto también nos viene a confirmar esta idea que les comentaba de un hombre integral, en el sentido de que no es solamente un científico que se aboca a estudiar la ciencia y específicamente el tema nuclear, por ejemplo, sino que va mucho más allá y le interesan, por ejemplo, los libros sagrados del hinduismo, le interesan los idiomas, le interesa el arte. ¿Ah? Es un hombre en eso sumamente versátil. Y él se sintió sumamente identificado con esta frase de este libro. Y bueno, y esto aquí me voy a hacer un paréntesis, pero la India o en India se han sentido muy, de alguna manera, decepcionados con esta parte de la película, porque encuentran que digamos, tremendo, porque la verdad que en la película, en qué momento también se manifiesta se habla del libro sagrado del hinduismo, es en una escena de sexo entre Oppenheimer y su amante Jean Tatlock. Es en ese momento cuando ella le lee a él parte de este libro. Entonces encuentran los indios que eso ya es una falta de respeto terrible, y están muy, como digo, decepcionados con esa parte de la película. Se los dejo como, se los comento. Y otra de las cosas también, aprovecho de comentárselos inmediatamente, que también ha sido tema en todo lo que se ha escrito, porque es impresionante. Hay que tener sumamente claro que Oppenheimer ha sido realmente un fenómeno cinematográfico, al igual que sabemos que Barbie lo ha sido, y por eso se habla de Barbenheimer, ¿cierto? Siendo películas muy diferentes, pero son dos películas que, como se estrenaron el mismo día, se han convertido realmente en fenómeno. Christopher Nolan, que es cierto el director de esta película Oppenheimer, nunca, esto es bien increíble, pero en todas sus películas nunca mostraba escenas de sexo, y esto es primera vez que lo hace en esta película de Oppenheimer. Entonces también hay todo un debate, una polémica de por qué ahora en esta película incluye escenas de este tipo, siendo que no es tan necesario. Bueno, y Nolan, lógicamente, se ha defendido señalando que él considera que para entender la figura de Oppenheimer era muy importante incluir estas escenas. Bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones. Yo se los comento porque me llamó la atención que había mucho artículo y había bastante, como digo, debate acerca de aquello. Bueno, entonces él, luego del lanzamiento de estas bombas, él entra en una profunda, diría, reflexión,
culpa también, se siente muy, muy, muy responsable de lo que ocurre en Japón, y sabemos que se convierte en un verdadero activista antibombas nucleares, activista antiproliferación nuclear, esa sería la palabra más exacta, y de hecho el presidente Truman, recuerden que es el presidente que está a cargo y es el que da la orden de lanzar estas bombas en Japón, lo llama y ahí Oppenheimer le manifiesta su preocupación, su, entre comillas, cargo de conciencia, y le dice, ¿cierto? Tengo las manos manchadas de sangre, algo que también se ve en la película, y Truman le dice, no, el que tiene las manos manchadas de sangre soy yo. Y ahí también hay algo que no sabemos si exactamente en esa misma escena, pero se supone que Truman ahí lo motiva a Oppenheimer a continuar con las investigaciones, sobre todo con la bomba de hidrógeno. El tema de la bomba de hidrógeno también se toca en la película porque hay un compañero y amigo de Oppenheimer, que es Teller, que es considerado el padrino de la bomba H, junto con otro científico, y ahí en ese momento Oppenheimer le manifiesta al presidente Truman que él no está de acuerdo con continuar con estas investigaciones, que hay que acabar con los avances en este sentido y que él cree que se acabó y que no debe haber bomba de hidrógeno. Esto es muy relevante, este detalle de la bomba de hidrógeno no es evidente en la película, pero esto se sabe, es parte de esta historia, digamos, pero esto sí es importante quizás de tener presente para entender el por qué hay un grupo importante del establishment político en Estados Unidos en ese momento, también una parte de los uniformados norteamericanos que le tienen, podríamos decir, sangre en el ojo a Oppenheimer, porque no está de acuerdo con continuar con estas investigaciones y aumentar finalmente el poderío militar de Estados Unidos. Y eso explicaría en gran parte toda esta investigación y todas estas acusaciones en contra de Oppenheimer, considerándolo un desleal, un traidor. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, relacionándolo e intentando demostrar que él era un comunista, que era un rojo, de izquierda, etcétera, etcétera. Y finalmente todas esas acusaciones llegan a buen puerto desde el punto de vista de los acusadores porque terminan quitándole su credencial de seguridad, que era finalmente lo que le daba, ¿cierto?, ese estatus de hombre que tenía acceso a información privilegiada y a todo todo lo que tenía que ver con la alta seguridad en Estados Unidos. Esto se los comento porque muchos creen que, digamos, en el fondo, él fue en contra de lo que, insisto, el establishment en ese momento de Estados Unidos quería, que era aumentar el poder, ¿cierto?, militar de Estados Unidos, y Oppenheimer queda tan marcado después del lanzamiento de estas bombas que no quiere seguir avanzando, pero Teller, que es este primero amigo, que después ya no va a ser amigo y que lo va a traicionar durante esta investigación, va a continuar con esas investigaciones y Estados Unidos va a conseguir su bomba H, al igual que todos los países nucleares hoy día. Hoy día se supone que todos los países que tienen bombas atómicas también tienen la bomba de hidrógeno, excepto quizás Corea del Norte. Digo quizás porque no es algo que se ha podido comprobar. Y la bomba de hidrógeno, eso es lo interesante, tiene una capacidad de destrucción 1000 veces mayor a la bomba atómica tradicional. ¿Por qué? Porque la bomba de hidrógeno, la bomba H o la bomba termonuclear, que también se le puede llamar así, funciona de una manera diferente, es por fusión, es por la unión de átomos, a diferencia de la bomba atómica, que es por la fisión, la división de átomos. Entonces, es la unión de átomos que permite una liberación muchísimo mayor, y cuando digo 1000 veces mayor, no lo digo por decirlo, sino sí que es literalmente 1000 veces mayor que una bomba atómica. Ahora, lo complejo de la bomba H es que requiere mucha energía para lograr esa fusión, y esa energía tiene que ser nuclear, o sea, no existe la bomba H sin bomba nuclear o sin energía nuclear.
Eso creo que también es importante de tener presente. Bueno, el año 47, Oppenheimer fue nombrado director del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton y presidente del Consejo Asesor General de la nueva Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos. En esa Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos trabajaba Louis Strauss, quien va a ser el líder de esta acusación en contra de Oppenheimer, otro de los grandes protagonistas de la película. Toda la película vamos a ver a este Strauss acusando y estando detrás de esta acusación en contra de Oppenheimer, que también está muy motivada porque Strauss se siente muy humillado. Siempre estas cosas también son muy personales y eso se ve claramente en la película. Bueno, y sabemos que Oppenheimer va a abogar por el uso pacífico de la tecnología nuclear y también va a proponer sin éxito que las potencias mundiales renuncien a estas armas. O sea, se va a convertir literalmente en un pacifista, algo que, como les digo, no le va a gustar a una parte relevante de la plana mayor, podríamos decir, tanto política como militar de este país. Y eso le va a valer la persecución del macartismo al inicio de la Guerra Fría. Recuerden que cuando comienza la Guerra Fría hay una verdadera caza de brujas en contra de los militantes del Partido Comunista y de todos los considerados, entre comillas, rojos en Estados Unidos. Hasta antes de la Guerra Fría no había mucha razón por la cual perseguir a los comunistas, sobre todo porque además la Unión Soviética era aliada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero ya terminando la Segunda Guerra y comenzando la Guerra Fría, comienza esta persecución y en ese contexto entonces Oppenheimer va a ser perseguido por específicamente el Congreso. Y ahí él va a tener que testificar, o sea, durante mucho tiempo, y va a ser un periodo muy, muy complicado, va a ser marginado, y es muy impresionante porque en un momento fue considerado el científico más importante de Estados Unidos, estuvo en la portada del Time, y realmente va a ser un hombre, como digo, marginado, hasta que el presidente Kennedy lo va a rehabilitar y le va a conceder el Premio de Ciencias Enrico Fermi, que se le va a entregar el 2 de diciembre de 1963, cuando ya Kennedy había sido asesinado, como pueden ver por la fecha. Pero va a ser el presidente Kennedy el que le va a conceder ese premio. O sea, el presidente Kennedy es el que se da cuenta que toda esa persecución no tiene ningún sentido y realmente lo coloca nuevamente en el lugar que le correspondía. Aunque la verdad que algunos consideran que fue demasiado tarde. Bueno, ahí también hay un momento en la película donde se comenta, ¿cierto? Bueno, este Strauss pretende convertirse en secretario de Comercio, no lo consigue, entiendo que por un voto, y el que no le da el voto es justamente en ese momento el parlamentario, el legislador Kennedy, que sabe de esta persecución por parte de Strauss. O sea, ya ahí en la película, sin saber uno el final, digamos, de todo esto, uno ya sabe que Kennedy es de los defensores de la figura de Oppenheimer. Ahí también se ve ese detalle, súper interesante. Bueno, Oppenheimer murió el año 67 a causa de un cáncer de garganta. Él fue un gran fumador, así que eso claramente estuvo detrás de aquella enfermedad. Sin embargo, también siempre está la posibilidad que haya influido también quizás todo el trabajo que él hizo con el desarrollo de la bomba atómica, la misma prueba Trinity y todo aquello. Eso es muy difícil realmente de saber. Y que ahí lo tenemos en esta foto, a Oppenheimer, su hijo Peter y su señora Catherine. Ella era bióloga, ¿no? Por si no lo mencioné. Ella también, bueno, en la película se ve todas las dificultades, también muy con una salud mental difícil, complicada,
Pero sí todo se ve que siguieron juntos pese a todas las dificultades. Bueno, ahora nos vamos a relacionar toda esta historia con lo que ocurre hoy día en el mundo, ¿cierto? Primero, tener presente que la vida de Robert Oppenheimer estuvo marcada por un orden internacional en conflicto, que es lo mismo que estamos viviendo hoy día. Yo creo que, sin lugar a dudas, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, quizás no tanto como Robert Oppenheimer, porque a él le va a tocar una guerra mundial, esperemos que a nosotros no nos toque aquello, pero estamos hablando de periodos muy, muy difíciles, ¿cierto? Él participó en este proyecto Manhattan, él desarrolló estas bombas nucleares que respondieron a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, recuerden, y eso fue consecuencia, sobre todo, cuyo detonante fue el ataque a Pearl Harbor, eso fue lo que hizo que definitivamente Estados Unidos entrara en la guerra. Y la detonación de estas dos bombas llevaron a que finalmente, ¿cierto?, terminara la guerra. Hay que recordar de todas maneras que Estados Unidos le dio un ultimátum a Japón, que se rindiera incondicionalmente. Estados Unidos nunca le mencionó a Japón que tenía armas nucleares, pero sí que las consecuencias iban a ser devastadoras si es que no se rendía incondicionalmente, y sabemos que Japón no lo hizo, y es en ese contexto que Estados Unidos decide finalmente lanzar una bomba primero, ¿cierto? Hiroshima y luego Nagasaki. Bueno, termina la guerra, y a partir, y después del fin del conflicto, lamentablemente eso no permite que el mundo comience una era de paz, sino todo lo contrario, el mundo queda dividido en dos en la llamada Guerra Fría, ¿cierto? Un mundo bipolar, que estuvo marcado por una inseguridad, ¿cierto? Donde la amenaza nuclear fue uno de los pilares más importantes de las relaciones internacionales. Entonces, y la bomba atómica fue fundamental, ¿cierto?, durante toda la Guerra Fría, que básicamente, ¿cierto?, caracterizó la segunda mitad del siglo XX. Aunque el mundo de 1945 no es el mismo al de 2023, eso está clarísimo, hay ciertas tendencias que se reproducen, y eso es lo preocupante, y bueno, y es lo interesante de analizar hoy día, ¿cierto? La guerra, por ejemplo, ha regresado al corazón de Europa con la invasión rusa de Ucrania, y han vuelto ciertos debates, ciertos temas que habíamos dejado un poquito de lado, por lo menos no estaban en el centro del debate, como son la militarización, la carrera armamentista y la disuasión nuclear. Por ejemplo, el gasto militar en el continente europeo ha aumentado hasta alcanzar los niveles de la Guerra Fría. Eso es definitivamente consecuencia directa de la guerra en Ucrania. Vemos decisiones como las que hemos podido observar en Alemania. Lo de Alemania es impresionante, porque Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, era considerado un país, por lo menos, se denominaba como pacifista, como consecuencia, bueno, también de la derrota de la Segunda Guerra Mundial. Y después de la invasión rusa a Ucrania, ha apostado por su mayor rearme desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Alemania aprobó el mayor gasto para el Departamento de Defensa de los últimos 83 años. Es impresionante. El Parlamento acordó modificar la Constitución, porque recuerden que su Constitución, digamos, no permitía unas fuerzas armadas ofensivas, eran básicamente defensivas, y con un presupuesto bastante acotado. Y el Parlamento, además de modificar la Constitución, creó un fondo de algo más de 107.000 millones de dólares, que le va a permitir destinar a defensa el 2% de su Producto Interior Bruto. Bueno, ¿qué es lo que pide la OTAN para estar dentro, digamos, de esta organización? Y este rearme masivo, el mayor de la historia de Alemania moderna, va a convertir el país en la mayor potencia militar de Europa,
porque hoy día es el Reino Unido el que está por encima de los otros países, y también va a convertir a Alemania en la tercera más grande del mundo después de China y Estados Unidos. O sea, para que tengan una idea, o sea, es muy impresionante lo que está ocurriendo con Alemania, y todo esto consecuencia de la guerra en Ucrania. O sea, todo lo que es muy increíble. Yo creo que, bueno, no sabemos cuánto va a durar esto, pero cuando podamos tener una perspectiva de todas las consecuencias de la guerra en Ucrania es muy impresionante. ¿Ah? Así como se ha ampliado la OTAN también, ¿ah? Que entró Suecia, que entró Finlandia, cosas que hace algunos años habían sido impensables, países considerados neutrales, por ejemplo. Ahora, volviendo al tema del rearme, también tenemos el caso de Japón, muy parecido al de Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, también estaba en una posición bastante más pasiva desde el punto de vista de la defensa. De hecho, Japón tiene sus fuerzas de autodefensa y quiere volver a ser una potencia militar. Hace mucho rato que estaba en este debate, ¿ah? Porque hay que entender que también Japón está rodeado de países, no sé si decir países enemigos, pero países con los cuales tiene una relación bastante tensa. Bueno, con Corea del Norte, con China, por ejemplo. Y la verdad es que la guerra en Ucrania nos dice, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, pero en el fondo Japón viene a constatar que el mundo es mucho más peligroso de lo que pensábamos, y es mucho más complejo y que hay que cambiar de posición. ¿Ah? Y en ese contexto, Japón dio a conocer, redactó un nuevo libro blanco de defensa, donde se puede, digamos, apreciar todo este cambio. Y bueno, China no le gustó nada, como pueden ver acá. ¿Ah? Esta es una noticia de ahora, del 29 de julio de este año, donde China advierte de que el rearme de Japón pone en riesgo la paz en Asia. De hecho, China dice que este libro blanco de defensa es el desafío estratégico de seguridad más grande y sin precedente. Y Japón, en cambio, dice que afronta el entorno de seguridad más grave y complejo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, vamos viendo que cambian los tonos, cambia, y no solamente los tonos, sino los gastos, las distintas estrategias frente a los contextos que se están viviendo no solamente en Europa, sino también en Asia, por ejemplo. Y otra similitud es la rivalidad entre las grandes potencias, ¿cierto? Durante la Guerra Fría teníamos un mundo dividido entre la Unión Soviética, que lideraba el bloque comunista, y Estados Unidos, que lideraba el mundo capitalista. Y hoy día, ¿cierto? Vemos un mundo que se va dividiendo también en bloques, donde tenemos por un lado también a Estados Unidos y por el otro a China, pero también podríamos sumar, ¿cierto? O incluir en esta alianza a China con Rusia, por ejemplo. Entonces los países se van aliando de alguna manera a uno u a otro. Quizás hablar de un nuevo mundo bipolar o una nueva guerra fría es una exageración, porque muchos analistas dicen, bueno, hoy día no tenemos una guerra fría o un mundo bipolar ideológico como lo vimos en la segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? Hoy día el mundo es mucho más pragmático, podríamos decir, o las relaciones son de naturaleza mucho más pragmática y menos ideológica de lo que eran en el siglo pasado, ¿cierto? Sin embargo, el mundo sí está, ¿cierto? Tensionado, fracturado, y muchas veces los países tienen que decidir si se alían con uno o con otro. Muchos tratan de navegar entre ambas aguas y en estas aguas turbulentas, pero algunas veces los países no les queda otra opción que quedarse con Estados Unidos o China y Rusia, por ejemplo. Lo que estamos viendo ahora en África, por ejemplo, es muy interesante y muy preocupante, ¿cierto? Lo que, ¿cierto? Hace algunos días hubo un golpe de Estado en Níger, y también se enmarca en todo esto que estamos viendo ahora, ¿cierto? Se dice que se está alejando, estos países se alejan de Occidente para acercarse a Rusia, o sea, hasta estos países que son del este. Entonces, es muy, muy
parecido o vemos ciertos patrones que se acercan muchísimo a lo que vivimos en la segunda mitad del siglo XX. ¿Mm? Bueno, lo otro que también estamos observando, que así como en la época de Oppenheimer la creación de la bomba atómica planteó el gran reto de la Guerra Fría, que fue la carrera armamentista nuclear, ¿cierto? Hoy día estamos frente, y nuevamente, ¿cierto?, al regreso de la amenaza nuclear. No sé si ustedes tienen la misma sensación que yo, pero durante mucho tiempo no se hablaba mucho de bombas atómicas. De repente, claro, veíamos que distintos líderes se reunían a ratificar algún tratado, algún acuerdo nuclear. Estábamos, sí, muy asustados de Corea del Norte, si conseguía o no conseguía la bomba, eso sí, estoy de acuerdo, pero no estábamos frente a un posible lanzamiento, y en general lo que veíamos era el intento por controlar las bombas atómicas, ¿cierto? Pero hoy día vemos que los países están, ¿cierto?, amenazando con utilizar estas bombas, sobre todo a partir de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que es definitivamente un punto de inflexión fundamental para entender lo que ocurre hoy día. Y por ejemplo, hace pocos días atrás, 1 de agosto, Medvedev, que quizás a algunos se lo olvidó, pero este señor sigue vivito y coleando, brazo derecho de Vladimir Putin, que hoy día es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, aseguró que Rusia usará armas nucleares si Ucrania gana terreno. Bueno, sabemos que Putin ha amenazado con el uso de armas nucleares desde prácticamente el comienzo de la guerra en Ucrania. Pero hace poquitos días, insisto, Medvedev viene nuevamente a amenazar con el uso de este tipo de armas. Les voy a leer textual. Medvedev dijo ese mismo día: simplemente no habría otra solución. Nuestros enemigos deberían orar a nuestros combatientes para que no permitan que el mundo se incendie en llamas nucleares. ¿Mm? Eso yo creo que nos dice bastante, ¿cierto? De cómo están las cosas en esa zona del mundo, digamos, y qué quieren los rusos. ¿Mm? Así que así están las cosas con las armas. Bueno, en todo caso, aquí quizás también es interesante subrayar una idea. Se está hablando todo el tiempo de la posibilidad de que los rusos usen armas nucleares tácticas. Yo no sé si lo han escuchado, pero está saliendo todo el tiempo en la prensa, para diferenciarla de las armas nucleares estratégicas, que serían, digamos, las que tienen mayor alcance. Se las voy a definir. Las nucleares tácticas serían las de pequeñas ojivas, de corto alcance, utilizadas contra blancos enemigos en el campo de batalla sin llegar a causar una amplia lluvia radioactiva. O sea, serían más o menos acotadas, más o menos acotadas. Entonces estamos hablando de bombas que se utilizarían en operaciones de baja o media escala, y que estarían destinadas a objetivos en áreas muy concretas, dañando unos pocos kilómetros. Desde mi punto de vista estamos hablando, o sea, lo que yo logro entender, por ejemplo, una ciudad terrible, más parecido a lo que pudimos ver en Hiroshima y Nagasaki. Eso sería hoy día una bomba táctica. En cambio, las bombas nucleares tradicionales o estratégicas tienen una capacidad destructiva 100 o hasta 1000 veces mayor. Entonces, y donde realmente las consecuencias casi son difíciles de pronosticar, digamos. Y por eso se habla de estas tácticas que se utilizarían en guerras convencionales, como lo que estamos viendo hoy día en Ucrania. Por eso siempre se hace esa diferenciación. Así que bueno, vamos a ver. Y en relación al mismo tema, hay una muy mala noticia, que la conocimos en febrero de este año, y es que Putin o Rusia suspendió el último acuerdo con Estados Unidos para el control de armas nucleares. El último que quedaba, que es el nuevo START, este acuerdo limitaba el armamento nuclear de Rusia y Estados Unidos a un máximo de 1550 ojivas. Cuando hablamos de este control,
se refiere a armas que están listas para lanzar. ¿Por qué les comento esto? Porque aquí les voy a mostrar una infografía donde vemos, por ejemplo, que Estados Unidos tiene 6.800, ¿cierto?, armas nucleares. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿De qué servía este acuerdo? Porque claro, cuando hablamos de un acuerdo de este estilo, digamos, estamos hablando de ojivas listas para lanzar. Aquí cuando vemos el total, puede haber muchas en una bodega, podríamos decir, pero que no están listas para su lanzamiento. Y ahora la pena, como les decía, como les comentaba en la noticia anterior, es que en febrero Moscú se retiró de este acuerdo, donde se establecía que ambas potencias podían poseer este máximo de 1.550 ojivas, también y además era de bombas nucleares tácticas, además. Y también se limitaba el número de lanzadores y de bombarderos pesados a 800. Sí, entonces eso fue una muy mala noticia para el mundo, este retiro por parte de Putin, porque ya no hay ningún control. De todas maneras, Estados Unidos, se supone que cuando Putin dio esa noticia en febrero, Estados Unidos ya intuía que algo así podía ocurrir, porque Rusia ya no estaba aceptando, por ejemplo, la visita de inspectores, porque siempre estos acuerdos incluyen, obviamente, visitas de inspectores del otro bando, porque la única manera de poder, ¿cierto?, digamos, asegurarse de que se está cumpliendo el acuerdo. Y Rusia ya no estaba aceptando ese control, esa fiscalización por parte de Estados Unidos, entonces el país del norte, como digo, intuía, ya estaba pensando en que probablemente Rusia iba para allá. Así que esa es otra muy mala noticia. También hay que recordar, y creo que lo comentamos en la última charla a propósito de la actualización de la guerra en Ucrania, Rusia ya anunció el despliegue también de armas nucleares en su aliada Bielorrusia. O sea, a este mapa tenemos que agregarle bombas en Bielorrusia, porque este mapa que nos muestra, ¿cierto?, todas las armas nucleares que tienen los distintos países. Recuerde que son los 5 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son Estados Unidos, China, Rusia, Francia e Inglaterra o Reino Unido. A eso hay que agregarle Pakistán y la India, que son países que digamos, consiguen la bomba a propósito del conflicto por Cachemira. Después tenemos a Israel, que es un país que no asegura o no reconoce que tiene la bomba, pero tampoco lo niega, y tenemos a Corea del Norte, ¿cierto? Y también en este mapa vemos países en verde claro, que son países que tienen bombas nucleares instaladas, pero que no son propias. Pero, por ejemplo, vemos que son países de la OTAN, entonces tenemos ahí a Turquía, tenemos a Italia, tenemos a Alemania, tenemos a Bélgica, a Holanda, digan, son países de la OTAN, entonces tienen instaladas bombas nucleares, pero que no son originalmente de ellos, de esos países. Y a esos países habría que agregar Bielorrusia, entonces, y como estamos en un mundo hoy día donde lamentablemente la carrera armamentista se ha incrementado, y no solamente el armamento convencional, sino también lo atómico, también vemos noticias como esta. Arabia Saudita anuncia su intención de producir uranio para el desarrollo del programa nuclear. Claro, Arabia Saudita lo vende señalando que es con fines pacíficos, para generar electricidad. Cuesta creerlo, considerando que Arabia Saudita es uno de los países más ricos de petróleo en el mundo, y la verdad que todo apunta que Arabia Saudita quiere tener una bomba nuclear porque sabe que Irán ha avanzado muchísimo en su programa nuclear, ¿cierto? Todos creemos que Irán va a tener la bomba nuclear más temprano que tarde, porque está enriqueciendo el uranio de una manera impresionante, ¿cierto? Recuerden que el uranio es el que se usa, ya como se los dije, es el combustible para la energía nuclear, que el uranio para generar electricidad no necesita enriquecerse mucho, es un enriquecimiento de menos del 5%, en cambio, para la bomba se necesita enriquecer en un 97%. Y vemos que Irán enriquece y enriquece uranio, entonces uno se hace la pregunta, ¿y para qué? Para construir la bomba atómica. Y Arabia Saudita eso lo sabe, tiene la plata, tiene los recursos, entonces la verdad que sería bastante ingenuo creer que Arabia Saudita no quiere finalmente, con el desarrollo de su programa nuclear, conseguir la bomba atómica. Bueno, entonces,
la verdad, no son muy buenas noticias las que les estoy contando, pero así están las cosas. En Asia, China, India y Pakistán han abandonado su estrategia de disuasión mínima y están expandiendo su arsenal. Pekín ha aumentado sus ojivas nucleares en un 17% durante el último año y pretende alcanzar las 1.500 ojivas en 2035. Corea del Norte ha intensificado su programa nuclear y podría estar tanteando realizar un nuevo ensayo con armas nucleares. Y Arabia Saudita, como les comentaba, también está dando pasos en el enriquecimiento de uranio. Ante la perspectiva de que Irán pueda impulsar su propio, que esté impulsando, la verdad, su propio programa nuclear. Y lo que nos va quedando es, en el mismo ámbito tecnológico de las armas nucleares a la inteligencia artificial, los peligros de la tecnología. Oppenheimer también ilustra la amenaza que representa el progreso tecnológico. Después de diseñar la bomba atómica, el físico estadounidense alertó de los riesgos destructivos que conllevaba la tecnología nuclear y defendió su prohibición en el ámbito militar. Sabemos que sus advertencias no surtieron efecto y de hecho fue perseguido por eso, ¿cierto? Algo que, como les comentaba, se vio claramente en la película y que es, digamos, parte fundamental del filme. Estos avisos de Oppenheimer recuerdan a los del padrino de la inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, que hace unos meses hizo sobre esta tecnología. Aquí lo tenemos. Él es ex vicepresidente de ingeniería de Google, y él advirtió sobre los usos de herramientas como el ChatGPT para desinformar, recopilar datos con fines dañinos y reemplazar el trabajo humano. O sea, él de hecho renunció para poder dedicarse de lleno a poner de relieve los riesgos de la inteligencia artificial. Yo no sé cuánto saben de la inteligencia artificial, yo creo que este tema da para hacer una charla completa y da para mucho, pero sí me interesaría comentarles algo porque obviamente yo he estado leyendo y encontré muy interesante la explicación de una científica que decía, miren, nosotros, claro, tenemos en la cabeza, por ejemplo, el robot que puede hacer el trabajo de un humano y que repite, por ejemplo, algo. El caso de la inteligencia artificial es mucho más complejo, ¿por qué? Porque la máquina que opera la inteligencia emocional, inteligencia artificial, perdón, hay que imaginar una caja negra, donde entran muchos datos, y a partir de esos datos se genera algo, ¿cierto? Como sería el ChatGPT, ¿cierto? Que uno le pregunta algo y te da una respuesta. Ahora, ¿qué es lo peligroso? ¿Qué es lo que da miedo en el caso de la inteligencia artificial? Es que, primero, es una caja negra, no sabemos exactamente lo que está ocurriendo allá adentro, y esa inteligencia o esa máquina tiene la capacidad de aprender y se puede entrenar. O sea, esa caja aprende a partir de todos esos datos que van entrando y sale algo y se genera, por eso se habla también de inteligencia generativa, se genera conocimiento a partir de todo lo que entra. Y como se entrena y aprende, ese es el miedo, porque no sabemos exactamente qué es lo que puede llegar a aprender esa caja, o esa herramienta, esa máquina, y de ahí los peligros de que al futuro. Eso por un lado, porque no sabemos exactamente qué puede ocurrir, porque, insisto, estas máquinas tienen la capacidad de aprender. Eso no lo habíamos visto en el pasado. Lo otro que también es peligroso es que los datos que se le entregan a esa máquina para que pueda generar otra información, conocimiento, pueden ser escogidos, seleccionados por el ser humano con cierto sesgo. Entonces yo le entrego ciertos datos que a mí me interesa para que lo que genere la inteligencia artificial me convenga a mí como Estado, como persona, como empresa, como medio de comunicación. Entonces yo así consigo desinformar o informar como yo quiero, que es lo mismo que desinformar en realidad. Bueno, está todo el tema de la inteligencia artificial en lo militar. Claro, que también da mucho susto porque aquí la pregunta también uno se hace, ¿y qué pasa con lo ético? Es muy diferente
un soldado enfrentado a otro soldado que una máquina con inteligencia artificial enfrentado a un soldado, por ejemplo. Bueno, aquí en realidad hay muchas preguntas, yo ahora no me voy a detener en eso porque creo que es un tema que da para mucho, pero la verdad que hay muchas respuestas sin responder. Hay muchos desafíos. Obviamente la inteligencia artificial se está usando también en muchas áreas muy positivas, como por ejemplo todo el tema de la medicina, que es impresionante, pero también lamentablemente se puede usar con fines terribles, pero como ocurre con toda la tecnología, bueno, eso por lo menos yo creo en esa idea de que la tecnología es un medio que puede que puede ser utilizada con buenos fines y con pésimos fines, ¿cierto? Ahora, cuando las cosas son tan, en este caso, sofisticadas, obviamente el daño puede ser mucho mayor, ¿cierto? Y sabemos que hay muchos que están intentando frenar el avance de la inteligencia artificial, pero esta misma científica señalaba. A mí me parece muy curioso que un Elon Musk, por ejemplo, diga que hay que frenar el avance de la inteligencia artificial cuando él ya ha ganado mucho y se ha visto beneficiado enormemente con la inteligencia artificial porque no quiere que otros se beneficien. O sea, es de un oportunismo tan grande que me parece increíble, decía, por ejemplo, esta científica. Bueno, volviendo, digamos, a lo que me interesa, digamos, transmitirles hoy día. Putin dijo el año 2017, quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo. Esta frase, la verdad que la dijo, ¿cierto? Putin el año 2017, hace varios años, y claramente algunos tomaron nota, como Estados Unidos, sobre todo no tanto por el mismo ruso o el mismo Putin, sino a propósito de lo que está haciendo China, porque China además se ha planteado, se ha puesto como objetivo ser la primera potencia del sector para el 2030. Y es en ese contexto que Estados Unidos se estaba poniendo las pilas y se da cuenta de que tiene que hacer algo, sí o sí, para poder frenar a China. Y no hay que olvidar que ya Estados Unidos el año pasado, por ejemplo, tomó ciertas medidas para evitar exportar chips de alta gama claves para desarrollar modelos de inteligencia artificial hacia China, por ejemplo. O sea, Estados Unidos, con las herramientas que tiene, con las posibilidades que tiene, intenta de alguna manera bloquear el avance, el desarrollo de la inteligencia artificial en China, no vendiéndole, evitando o limitando la venta de estos chips avanzados a China. Porque China, recuerden, que produce muchos chips, pero los de alta gama, en eso todavía tiene mucha deficiencia en su producción, se está poniendo las pilas, pero eso le falta. Sabemos que Taiwán es el gran productor en el mundo, y eso le ha complicado las cosas a China. Ahora, lo que tiene a su favor Estados Unidos es que Estados Unidos está utilizando la competencia de las distintas empresas en Estados Unidos para que de ahí surja la inteligencia artificial. O sea, que sea tal la competencia de que realmente logren ser líderes en el mundo. Y lo están logrando. En cambio, China lo que tiene en contra es que, como es un país dominado por el Partido Comunista, no pueden dejar todo esto en manos de la libertad, podríamos decir. O sea, imagínense un China con un chat GPT que pueda hablar mal del Partido Comunista. No pueden dejar, ¿cierto?, la inteligencia artificial actuar, entre comillas, libremente, y eso complica un poco más las cosas en China. Sin embargo, igual avanzan de una manera increíble, y sabemos que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento facial, los chinos son los que van adelante, todo lo que tiene que ver con el control de los seres humanos, porque a propósito de cómo ellos ven el mundo y cómo quieren controlar a la gente, en eso han avanzado de una manera impresionante. Bueno, la carrera por la inteligencia artificial ha revelado los riesgos de esta tecnología para la protección de datos, la difusión de la desinformación y la toma de decisiones militares. Y por eso los intentos de restringir y regular son cada vez más frecuentes. O sea, los países se dan cuenta que hay que, ¿cierto?, normar el tema de la inteligencia artificial, y los que van por delante, los que están dando los primeros pasos, son los europeos. Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, primera normativa sobre inteligencia artificial en el mundo, y esto es información de junio de este año. Los primeros.
Y esto, bueno, es interesante porque por lo menos ya los países pueden tener un referente y ver qué han hecho ellos, cómo tomar nota y cómo digamos, empezar, o de dónde empezar para poder aprobar algún proyecto en este sentido. En cambio, el Congreso estadounidense ha presentado su primer proyecto legislativo, por lo menos ya está en eso, y en cambio China le impone normas estrictas a sus propias empresas. Tenemos otra imagen.